El tema que nos ocupa en este momento es de suma importancia para todos nosotros. Hablar de la certificación en estos momentos, en estas épocas en las cuales estamos con esa competitividad tan importante, viene a mi memoria aquel tiempo que pasé en la Facultad de Medicina, en el cual fui RD. RD es el responsable de la dirección con los sistemas ISO, ¿sí? Es importantísimo que si dije que lo iba a escribir con tinta azul y llega el certificador y encontró con negro, tache. Entonces, algo bien interesante para ello, ¿no? Les comentaba yo fuera del panel que durante el tiempo que yo pasé como verificador en COMAEM, es el Consejo Mexicano de la Acreditación de la Educación Médica, nos dimos a la tarea de pues estar haciendo un censo en el cual tenemos nosotros que verificar que las escuelas y facultades de medicina cumplan con determinados estándares y pues estos estándares sean los más benéficos para la educación médica, y probablemente por ahí pueda ser que empiece algo de esto de la certificación. Comentábamos que registradas hay aproximadamente poco más de 160 escuelas y facultades de medicina en el país. Algunas no están registradas, algunas se van por la libre. De ellas, ahorita, acreditadas 47%. Las otras, el restante, está entre el proceso de acreditación o cumpliendo determinadas recomendaciones. Entonces, imagínense ustedes lo que tenemos ahí. De algunas de ellas no conocemos ni siquiera planes y programas de estudio, por lo tanto, pues ahí es parte de lo que nosotros vamos a tratar de platicar en este panel acerca de qué está sucediendo con esas personas que están egresando. De esa cifra que les di, imagínense ustedes que se tiene calculado más o menos que son 20,000 médicos o 20,000 jóvenes que están egresando por año, de los cuales 6,000 plazas para especialidad. ¿Qué pasa con los 14 restantes? Entonces, ahí tenemos algo. Quisiera proponer a mis panelistas un bloque de 3 por mi parte, aparte de las presentaciones que algunos de ustedes traen. Quisiéramos 3 grupos de preguntas que las voy a resumir de la siguiente manera. La primera, el primer grupo sería ¿qué es la certificación? ¿En qué consiste? ¿Qué se certifica? Y los tipos de certificación que hay, para que pudiéramos nosotros vernos en ese punto. El segundo sería los beneficios de la certificación y lo importante, teniendo aquí a un médico que se encuentra en el vecino país y que está en la costa este y que vive esta experiencia de tratar no nada más con médicos mexicanos o con personal mexicano, sino personal latino o caribeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es esa certificación internacional? Y un tercer grupo que sería, ¿es obligatoria la certificación? ¿Quiénes son los encargados de llevarla a cabo y quién los va a designar? Entonces, ese sería de mi parte, como tengo más o menos estructurado cómo vamos a hacer esto. Pero atendiendo a nuestra panelista que tiene que retirarse de momento, bueno, pues en este caso le vamos a variar un poco y le cedemos el uso de la voz para que no tenga problemas para su traslado al aeropuerto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos creo que por ahí una presentación. Mi nombre es Lucía Gil, soy doctora en Derecho y bueno, aparte de ser consultor, me tocó ser titular del área de profesiones en el Estado. Entonces, bueno, el tema de la certificación y colegios de profesionistas es un tema que tuvimos ahí a cargo por un periodo casi de 2 años. Un placer estar el día de hoy y sin duda alguna una felicitación. Creo que este tipo de foros nos permiten no solamente informarnos, sino poder compartir información que es importante para todos y que a veces parece que permanecemos un poco ajenos. Primero que nada, pues bueno, quisiera comentarles, tenemos una ley de profesiones en Baja California, aunque no lo crean, de repente muchos las desconocíamos. Yo misma cuando me tocó estar a cargo del área, pues bueno, desconocía esta ley de profesiones en el Estado.
Esta ley deviene del artículo 5º constitucional y bueno, se deriva justamente para regular el ejercicio profesional, no solamente bajo una regulación federal, sino una regulación en el Estado. ¿Me apoyan con la siguiente? ¿Sí? Muy bien. Dentro de las actividades que regula la ley de profesiones, pues es justamente las agrupaciones o los colegios de profesionistas. Hoy por hoy vemos asociaciones civiles que se van conformando, sin embargo que en algunas ocasiones no cumplen con los requisitos que marca la ley. Realmente son requisitos mínimos. Estos requisitos se cumplen ante la Secretaría de Educación Pública, entre los cuales tenemos, pues bueno, el tener un acta constituida, la solicitud por escrito, y aquí quisiera hacer mención, por eso es que hice el listado, de contar con un mínimo de 30 asociados debidamente acreditados. Hoy por hoy existen profesiones, por ejemplo, en aquel momento que estábamos a cargo del área nos tocó el tema de los cirujanos plásticos, que bueno, no había esa cantidad de profesionistas en el caso de los municipios. Entonces, había por ahí una inquietud de poderse conformar o no por la cantidad. Sin embargo, hoy por hoy la ley nos permite conformar colegios del mismo gremio sin importar la cantidad, ¿no? Lo que más o menos pide es que se cumpla con el requisito de 15, 16 para poder conformar un colegio. ¿Cuál es la idea de estas agrupaciones? Pues que bueno, no generemos una cantidad infinita de colegios, ¿no? Sino obviamente el agrupar de acuerdo a un grupo de intereses generales y no intereses particulares para no ir creando colegios por todo el estado. Asimismo, la ley nos marca que podrán existir por estado 3 colegios de profesionistas, entonces siendo no limitativo, ¿no? Pero es como una sugerencia de la ley. ¿Por qué? Porque cuando hay que dirimir alguna controversia, pues obviamente hay que llamar a estos colegios de profesionistas. ¿Qué es el proceso de idoneidad? Ahorita comentaba el doctor, ahorita que platicábamos acerca de cuáles eran estos procesos de certificación. Pues bueno, les comparto que el proceso que deriva de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones es el proceso de idoneidad. Este lo establece, o su fundamento está en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 21 de la Ley Reglamentaria y el artículo 5º constitucional, y nos habla justamente eso. El proceso de idoneidad no es más que la certificación profesional. Sin embargo, cuando ustedes o queremos nosotros ingresar y pedir información sobre la certificación profesional, simplemente hay que agregar el proceso de idoneidad y nos va a derivar toda la información de lo que es la certificación profesional. Este proceso representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas que han alcanzado las actualizaciones de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de su profesión, ya que no es limitativa. Es decir, este proceso de idoneidad que existe a nivel federal cuenta con la participación de diversas áreas, desde el sector turismo, el sector económico, está conformado por una serie de dependencias que permiten determinar y validar que esta certificación sea acreditada. Me llamaba a mí mucho la atención en aquel momento, digo, hace 3, 4 años que me tocó estar al frente de esta área, que veíamos muchos colegios que daban sus propias certificaciones, ¿no? Entonces, en ocasiones eran a veces bastante costosas para los miembros. Sin embargo, estas certificaciones no tenían ninguna validez que no fuera una validez discrecional. ¿Qué es una validez discrecional? Es quien decida tomarlo como una certificación, pero formalmente, o sea, es como cuando vamos a estudiar un diplomado, ¿no? Estudiamos un diplomado y el diplomado por sí solo tiene una validez no formal, por así llamarlo, desde la perspectiva educativa. ¿Por qué? Porque formalmente existe la universidad, las maestrías, los doctorados, pero no existen los diplomados como tales, ¿no? Entonces, no existe una currícula al respecto. Entonces, lo mismo sucede con la certificación. La certificación que tiene validez, y seguramente la estarán viendo en este panel, es aquella que cumpla con el sistema de idoneidad que marca la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo se integra o cómo se participa en este proceso para acreditar a un colegio la certificación? Pues bueno, esto surge a partir del 2004, participan, como les comentaba hace unos momentos,
parte de las entidades federativas, la Secretaría de Economía, de Salud, de Trabajo, Previsión Social, Educación Pública, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Federación de Cámaras Nacionales, etcétera. Quien obtiene una certificación de idoneidad a través de este proceso, he de comentarles que este proceso es un proceso internacional, es decir, quien obtiene una certificación de esta naturaleza tiene su validez en cualquier país, ¿no? Hay tratados internacionales firmados con Canadá, con Estados Unidos, de tal manera que si un médico se certifica bajo este concepto, dicha acreditación es válida en cualquier lugar sin que sea una facultad discrecional del hospital o de la institución hacérselo válido o no. La Dirección General de Profesiones ofrece asociaciones y colegios de profesionistas interesados. Esa es una parte muy, de gran relevancia, porque propiamente Baja California, hoy lo veía, al menos en la última actualización que presenta la Dirección General de Profesiones, de entidades federativas como Baja California únicamente hay 5 colegios acreditados. Entre ellos, y los que más antecedente tienen, son los colegios de contadores públicos. Entonces, ha llamado nuestra atención porque no ha habido esa participación en los gremios médicos de crear estas certificaciones en el Estado. Puede hacerlo al final cualquier colegio que cumpla con los requisitos. Si son sencillos, pues obviamente no lo son, porque no podemos ser juez y parte, y la idea es que los colegios puedan certificar a sus agremiados a través de una serie de exámenes, a través de una serie de antecedentes previos, de currícula y de otra serie de elementos que son tomados en cuenta para esta certificación. Entonces, parte de esta plática que hoy quería compartir con ustedes no es solamente el brindar información, sino hacer una invitación a quienes hoy nos acompañan a poder participar como generadores de estos colegios certificadores. ¿Cuáles son los requisitos? Les comentaba, en los requisitos generales, la escritura constitutiva, un código de ética, que es una parte importante, la forma de organización y el funcionamiento, la relación de los integrantes de su órgano de gobierno y su mesa directiva, la información relacionada con el esquema de evaluación, que es la parte más importante. Se ingresan esta serie de documentos, es decir, si hoy por hoy quienes hoy nos acompañan presiden algún colegio de profesionistas, llenan estos documentos que son plenamente sencillos y que pueden encontrar en la página de la Dirección General de Profesiones. Se envían estos documentos y se hace un análisis de cuál es la metodología que se va a realizar para hacer esta certificación. La certificación no se hace a través de cursos, la certificación es única y exclusiva a través de un examen, el cual puede anteceder cursos, porque bueno, es para cuando hacemos cualquier examen, pues hay que prepararnos, pero formalmente, más que una acumulación de cursos, lo que pretende esta certificación sí es hacer un examen formal y a partir de esta evaluación determinar la certificación o no. Yo les decía, no solamente es verlo como una aportación a la sociedad, sino incluso viéndola desde otra perspectiva, puede ser también un buen generador de un negocio, ¿no? Es decir, de una manera de llegar recursos a los colegios y que puedan hacer mucho más labores sociales y que puedan hacer mucho más actividades si logramos que nuestros colegios en el Estado puedan obtener esta certificación. ¿Cuáles son los resultados que se obtienen? Pues el resultado, si el dictamen es procedente, la Asociación o Colegio de Profesionistas y la Dirección General de Profesiones suscriben un convenio en el que se establecerán los derechos y las obligaciones a las cuales serán sujetos. Asimismo, este convenio se firma a nivel internacional y queda formalmente acreditado. Hoy por hoy me quise hacer un print nada más de algunos, es público esta información, de algunos de los colegios que se encuentran registrados a nivel nacional. Digo, esto es solamente una parte, hay alrededor de 38, 42, más o menos. Entonces vemos, por ejemplo, aquí el Colegio Mexicano de Pediatría, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, la Asociación Dental, en fin, una serie de titulares de colegios que se encuentran certificando. Sin embargo, les comparto que pueden certificar los colegios derivados de un colegio nacional, puede certificar un colegio en un estado. Es decir, los colegios no necesitan hacer todo el protocolo, sino que pueden allegarse de la información de un colegio a nivel nacional y de ahí mismo realizar el mismo examen, con la única diferencia de hacer la delimitación por cada uno de los estados.
Así sucede en el Colegio de Contadores. Tenemos un colegio de contadores a nivel nacional y de ese mismo colegio el permiso es el 1.1 y de ahí deriva el permiso 1.1.2, que es la certificación del Colegio de Contadores de Baja California, el 1.1.1.3, que es el colegio y así sucesivamente de toda la República, ¿no? Prácticamente los contadores hemos visto que son quienes tienen una mayor participación en esta parte, seguramente porque la misma normatividad fiscal les obliga a hacerlo, ¿no? Sin embargo, creo que este es un tema muy interesante que podemos con mucho gusto poder platicar y que creo que hoy este foro, este panel abrirá la puerta para que ustedes puedan hacer todas las preguntas. Y la idea de hoy es brindarles nada más un conocimiento muy general y hacer obviamente la invitación a que quienes estén interesados en participar en la certificación, es un compromiso, comentaban por ahí, si es obligatorio, sí lo marca la ley como obligatorio. Desafortunadamente, pues sucede como en nuestro país, en muchas otras ramas, ¿no? Es obligatorio, pero nadie está obligado a lo imposible, nos decían por ahí. Entonces, ¿cómo volvemos obligatorio cuando no hay colegios de otras ramas con las que se pueda certificar? Entonces, ¿cómo pedimos que certifiquen a lo mejor, no sé, los cirujanos plásticos? No recuerdo si hay o no, pero lo voy a poner como ejemplo, que estén ellos certificados y finalmente no hay quien los certifique, ¿no? O los abogados o otras ramas cuando no hay colegios que puedan certificar. Entonces, atendiendo este principio, es la invitación para que tengamos la información y podamos a través de nuestras áreas participar en la certificación y en la acreditación profesional. Me disculpo el día de hoy, tengo una salida, pero los dejo en este panel. Creo que tenemos gente muy preparada en ese sector. El doctor Rivera por ahí nos tocó trabajar de manera conjunta y él podrá también darles mucha información sobre la certificación profesional. Muchísimas gracias y bienvenidos a este foro. Muchísimas gracias por su participación. La despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Continuando con nuestro panel y atendiendo también que ¿es diputada Mayela? La diputada Mayela trae también una presentación. Le cedemos el uso de la voz, por favor. Muchísimas gracias por recibirnos. Yo quiero iniciar diciendo que las certificaciones y las acreditaciones mexicanas, el gran reto es que sean reconocidas a nivel internacional. Y quiero presentarme, soy Mayela Gómez, diputada federal por el distrito número 2, integrante de la Comisión de Turismo, secretaria de la Comisión de Salud y médico de profesión. Por lo tanto, me siento en familia, me siento en casa. Y desde que inició la legislatura, he visto aquí a Tere Solís, ella empezó a platicar sobre el tema de turismo médico. Y ahí nació ese interés de buscar todo lo que tuviera relación para lograr potencializar el turismo en este sector tan importante que es el nuestro en el país. Y entonces pensamos en regularlo. Mire, necesitábamos que en la ley quede estipulado el turismo médico. ¿Por qué? Porque necesitamos que el gobierno federal o los gobiernos puedan realizar políticas públicas encaminadas a promocionar y mejorar las condiciones para generar realmente un buen producto en el tema de turismo. Y lo saco a colación porque nosotros estamos trabajando, el diputado Alegre, que es el presidente de la Comisión de Turismo, con quien hemos estado recorriendo el país, escuchando la voz de todos los médicos, de las operadoras turísticas, de los mismos presidentes de clústeres constituidos, que nos dicen cuáles son sus necesidades. Y iniciamos con una propuesta de proyecto de iniciativa para reformar el artículo 16 y el 63 de la Ley General de Turismo. Y lo digo muy claro, escuché clúster, necesitamos incluirlo, necesitamos definirlo, necesitamos poner una base, un piso, para que entonces en equipo podamos transitar. Y hoy está aquí el diputado Emanuel, que también es mi compañero de la Comisión de Salud. Y venimos a escucharlos a ustedes. Hoy empezamos
con una propuesta que nos dice el doctor Renan en el tema de generar un punto de acuerdo para que las instituciones que brindan, que dan las carreras de medicina o afines estén acreditadas. Así que tenga conocimiento que llegando a la Ciudad de México, el diputado Emanuel y su servidor estarán trabajando para presentarlo en la comisión permanente y empecemos a dar resultados. Segundo, yo creo que es un tema, las certificaciones son un tema muy importante y quiero mencionar que viene 3 etapas en este proceso que nos toca a nosotros legislativo. El primero es presentar la iniciativa. Segundo, que por parte del Ejecutivo Federal, que ya existe el Consejo Consultivo de Turismo, ya existe, pero con esta nueva administración estamos vinculándonos para que además de esto salgan los lineamientos, pero que los lineamientos los conozcan ustedes. Y en este trayecto encontramos claramente que para lograr este tan anhelado que las certificaciones mexicanas sean reconocidas a nivel internacional para que no nos cueste tan caro certificaciones americanas, porque las certificaciones mexicanas, las que brinda el Consejo Nacional de Seguridad, de Salubridad y todos los que forman parte para atender a los médicos especialistas, y ahorita hablaremos de los odontólogos y también de los médicos generales, necesitamos generar un vínculo de clústeres de médicos con representantes que somos los diputados y que seamos ese vínculo con las autoridades federales. Hay un área específica en la Secretaría de Turismo que habla de turismo médico y que tendría que estar informándoles a ustedes qué podríamos hacer como políticas públicas y que fuera una retroalimentación para lograr esto que les digo. Y ponernos de acuerdo. El Consejo Consultivo de Turismo Médico menciona que tenemos las certificaciones de los médicos especialistas avalados por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, que es el CONACEM. Y lo dice el Consejo Consultivo. ¿Y es obligatorio? Sí, sí es obligatorio. Segundo, para el tema de los hospitales, la certificación vigente que otorga el Consejo de Salubridad General y que es un proceso de certificación que ustedes conocen, que es del Sistema Nacional de Certificaciones, Establecimientos y Atención Médica. Todo esto lo dice el Consejo Consultivo de Turismo Médico. Pero tenemos que ponernos de acuerdo y regular quién va a certificar y acreditar a los médicos generales, pero que quede constancia, para que entonces todos hablemos el mismo idioma, para que entonces podamos decirle a la oferta internacional que nuestras certificaciones sí son válidas, que tenemos la misma calidad en la gestión que lo tiene cualquier otra certificación internacional. Y esta es la gran tarea de que sus representantes populares estemos aquí, de poder seguir vinculando todos los trabajos y encontrar el punto medio. Y hoy yo ofrezco, y seguramente el diputado también, Emanuel, que las conclusiones de este día las llevaremos tanto a la Comisión de Salud como a la Comisión de Turismo y estaremos generando una reunión de trabajo con el presidente de los organizadores de este evento para poder llevar a cabo puntualmente una agenda de trabajo y que realmente se le den resultados. Yo sí creo que México se debe de consolidar como el referente de turismo médico. Lo tengo claro, pero necesitamos generar esa vinculación. Y estas reformas que nosotros estamos presentando, que queremos llevar a buen puerto, lo que queremos realmente es que podamos medir los indicadores de calidad que cumplan con los estándares internacionales para que podamos competir. Fomentar realmente
esquemas de operación para mejorar la atención, modernizar la administración de los servicios, alentar la capacidad y certificación del personal, pero sobre todo promover el legítimo interés que como empresarios se tiene que generar un negocio próspero en materia de salud sin descuidar la parte de salud. Entonces, ¿hay mucho que hacer? Sí. Tere Solís mencionaba que en agosto estarán presentando un proyecto por parte de Deloitte. La verdad, quiero decirles que las etapas que mencionaron en el tema de los clústeres son fundamentales. Ese trabajo que llevan haciendo es fundamental para lograr tener un piso claro y realmente estar organizados y regulados y sobre todo informados. Para los diputados de la Comisión de Turismo que preside el diputado Alegre y que les reitero, hemos estado recorriendo prácticamente el país, estuvimos en Cozumel, igual en un evento de turismo médico y les voy a contar que nos solicitaban que la página del Consejo General de Salud estuviera en inglés, que pudiéramos lograr que la pudieran traducir para que la oferta internacional pudiera tener claridad de lo que ofrece claramente lo que ofrecemos nosotros como mexicanos en materia de salud. Yo les pido que si ustedes tienen alguna aportación para poder llegar a buen puerto esta iniciativa en materia de turismo, donde el turismo médico debe de ser el eje rector, la Secretaría de Turismo, para que podamos tener las reglas claras y que cada clúster cuente con un número, un folio, una certificación muy clara y que evitemos que cualquier persona que no cuente con las certificaciones, que no brinde la calidad o que no tenga los estudios correspondientes, usen el nombre de turismo médico de clúster y entonces dañen la imagen del turismo a nivel nacional. Hemos recorrido, hemos escuchado muchas voces y quiero que sepan que tienen aliados en la Cámara de Diputados, que sí estamos convencidos de que necesitamos generarles a ustedes mejores condiciones para que puedan cumplir con la normatividad que marca. Y entiendo perfectamente bien, reitero, el tema de las certificaciones para médicos generales y también para odontólogos y psicólogos, que se requiere una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud para determinar y buscar las mejores coincidencias en donde tienen aliados, sí. Tienen aliados la Comisión de Salud y la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, estaremos presentes para buscar las mejores oportunidades, porque entiendo bien que no quieren, y no nada más es en este foro, en otros foros, no quieren que sea un tema de certificación nacional. Quieren que las certificaciones y las acreditaciones de los médicos generales puedan llevarse a cabo aquí, en su estado, porque se conocen, porque saben quién es el médico que cumple con los requisitos indispensables, porque saben quién es el médico que va a dar prestigio realmente a fomentar el turismo médico que tanto se requiere en nuestro país. Yo les agradezco su invitación. Para nosotros es muy importante lograr socializar la iniciativa que presentamos el diputado Alegre y su servidora. La estaremos presentando en la comisión, estamos en periodo de receso, pero está la comisión permanente y la intención es que logremos que regresando en septiembre pueda ser aprobada, para que de la mano de la Secretaría de Turismo, del área de turismo médico, logremos que se realicen los lineamientos claros y que sean publicados para que todos y cada uno de los que se dedican al turismo médico tengan un piso mínimo y hablemos todos el mismo idioma. Muchísimas gracias. De la voz
a nuestro panelista Diego Ovalle. ¿Está en el podio? Gracias. Primero, gracias por la invitación. Realmente siempre he estado oportunidades de mostrar lo que hacemos en ICE Salud. Las agradecemos mucho, pues. Prueba de eso es que venía con mi jefe, el doctor Caleb Cienfuegos, y me dijo, y se tuvo que devolver y me dijo, Ovalle, te quedas, a ti te tengo que devolverte en camión, pues. Porque es muy importante para nosotros este intercambio de ideas con los distintos actores de la sociedad. Entonces, les cuento un poquito. Yo soy el encargado de la Dirección de Calidad de Educación en Salud y parte de lo que llevamos ahí en el Estado es el tema de las acreditaciones y las certificaciones de unidades, ¿okay?, nacionales. Entonces, quise aprovechar también para compartirles este tema de las acreditaciones y certificaciones de una manera que también quedarán aspectos que son importantes para nosotros que los hospitales privados, las unidades privadas conozcan. Entonces, por eso me centré en las acciones esenciales de seguridad del paciente y ahí te van a ver por qué precisamente ese tema. El tema de la certificación y la acreditación de unidades, ahí vemos cuál es esa diferencia, porque a veces pensamos que acreditación y certificación, por lo menos en el contexto mexicano, qué similitudes tienen y por qué están diferenciadas. Pero las dos tienen un objetivo que es el mismo, que es el garantizar estándares de calidad para nuestros pacientes. Entonces, y obedeciendo el principio básico de primero no hacer daño, que es un principio básico que rige el tema de la atención de pacientes desde inicios de estas disciplinas de atención a las personas con alguna enfermedad y de alguna manera también ya se convirtió en un principio básico de la bioética. Entonces, es un principio donde el principio de primero no hacer daño a nuestro paciente, pues es uno de los principios máximos que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de esa interacción con los pacientes. Entonces, ese es el objetivo de la acreditación y la certificación, es garantizar esos estándares de calidad donde podamos garantizar ese principio básico. Aquí les traigo algunas cifras y son cifras relacionadas con los eventos adversos. ¿Qué es esto de los eventos adversos? Los eventos adversos son situaciones que se dan generalmente relacionadas con un problema del sistema, alguna situación que se dio que puede terminar en un desenlace que no esperábamos para nuestro paciente. Di tú una complicación, di tú una infección, di tú el desenlace fatal, que es el desenlace que menos queremos. O sea, yo creo que ningún médico, ningún equipo de salud inicia a manejar un paciente pensando en que ese paciente puede fallecer. Es lo último que quieren. Entonces, pero son cosas que pasan y es algo que tenemos que reconocer. La atención médica, la atención de un grupo de salud, son situaciones que se pueden dar y dejar de satanizarlas. O sea, yo creo que aquí todos, soy también médico de profesión, todos de pronto mis colegas han estado en alguna situación donde algún paciente terminó un desenlace que no esperábamos y les aseguro que ninguno queríamos eso para nuestro paciente. Hicimos todo lo posible por evitarlo. Pero son situaciones que por el sistema pasa. Estas son algunas cifras. Entonces, del sistema mexicano, este es de un estudio que se hizo en Latinoamérica, que se llama LIVEAS, donde recorre varios países, entre esos México, y en los resultados en México encontraron que el 8% de los pacientes hospitalizados sufre algún tipo de daño. No todos letales, no todos mayores, pero el 8% sufre algún tipo de daño que no estaba relacionado con su padecimiento de ingreso. ¿Okay? El 2% de estos pacientes muere también por una situación que no estaba relacionada con su padecimiento de ingreso. La población que más se afecta con los eventos adversos es población que es económicamente activa. Entonces, es población que todavía tenía mucho para dar en la sociedad y es la población que más se afecta. Y una cosa que es interesante es que el 62% de estos eventos estaban en posibilidad de ser prevenibles. Entonces, el que tengamos un 62% de estos eventos prevenibles nos da un alto margen de acción para mejorar la situación. Esto no es un tema que sea del tercer mundo, es un tema que obedece a toda la atención médica en el mundo. Este es un estudio
que se publicó en el 2016 acerca de las causas más frecuentes de muerte en Estados Unidos en el 2013. Hicieron un muestreo amplio en las unidades, tanto públicas como privadas, en Estados Unidos. Y ahí ustedes pueden ver las cifras. La tercera causa de muerte eran muertes que podían de una u otra manera estar relacionados, algunas directa o indirectamente, con errores médicos. No me gusta cómo lo llamaron ahí. Yo hubiera preferido que fueran llamarlos como eventos adversos, porque hasta la nomenclatura, como llamemos ese tipo de situaciones, puede generar cierto rechazo. Y lo más importante es empezarlo a reconocerlo como una situación que se da de manera habitual en nuestra práctica clínica. Ahora sí, el tema de la acreditación y certificación. Yo sé que en la maraña de entidades públicas que tenemos en nuestro país, a veces nos perdemos en cuál es la que está encargada y de qué está encargada. Entonces, les voy a hablar de la Dirección General de Calidad de Educación en Salud y del Consejo de Salubridad General. Las dos son encargadas, dependen de la Secretaría de Salud de México, pero tienen funciones distintas. Dentro de las funciones que tiene la Dirección General de Calidad de Educación en Salud está el tema de la acreditación. Hay unas cédulas de acreditación que van dirigidas generalmente al tipo de unidad o al tipo de padecimiento que quieren tratar y donde se busca que tengan esos estándares de calidad que les mencionaba. Pero en la acreditación está amarrada al financiamiento. Entonces, la acreditación se da en las unidades para que el Estado pueda financiar pacientes que son obligación del Estado financiar en estas unidades. Entonces, la acreditación está amarrada a un financiamiento. Y la otra es la certificación de unidades, certificación de hospitales, de unidades de hemodiálisis, de unidades ambulatorias, de unidades quirúrgicas ambulatorias. Esta se encarga el Consejo de Salubridad General. Y ella básicamente es como ponerte la estrellita. Son cédulas que implican una complejidad un poco mayor que las cédulas de acreditación y que, es más, estas cédulas del Consejo de Salubridad General nacieron como espejo de las cédulas de certificación de la Joint Commission. Y en un inicio la idea era que fueran certificaciones válidas también por la Joint Commission. Nacieron como espejo y después con el tiempo fue tomando un camino institucional donde estas son diferentes las cédulas y manejan criterios muy similares, pero los maneja de manera distinta. Entonces, están estos dos organismos que hacen tanto acreditación como certificación. Les voy a contar, en el Estado, unidades privadas acreditadas, tenemos 9 unidades privadas acreditadas, en distintos padecimientos y en distintos rubros. Y unidades privadas certificadas tenemos 8, para que nos hagamos una idea. Y yo conozco unidades que pueden cumplir con estos criterios, pero no entran en el proceso. Yo hablaba alguna vez con un dueño de hospital en Mexicali y le decía, ¿por qué no entras en la acreditación? Y me decía, es que yo no quiero atender pacientes de Seguro Popular. Yo le dije, es que no estás obligado. O sea, el que tú entres en un proceso de acreditación, que alguien te avale tus procesos de seguridad del paciente, pues te da una estrellita, te da un plus, independientemente del paciente que sea. Y el camino que está manejando ahorita la Secretaría de Salud es primero acreditación, después a los 3 años reacreditación y después vamos por la mayor, que es la certificación. ¿Okay? Entonces, es un camino que podrían emular también los hospitales privados, ¿okay? Para ir empezando en este camino y ya después de la certificación nacional, pues ¿por qué no buscar una certificación internacional como la Joint Commission? ¿Okay? Pero es importante que se vayan acostumbrando en este proceso de la evaluación por pares, ¿okay? Que lo único que tiene como finalidad es mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes. Entonces, les iba a hablar yo de las acciones esenciales, les voy a hablar de las acciones esenciales. Y no sé si sepan, pero en el 2017 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo donde obliga a todas las integrantes del Sistema Nacional de Salud a empezar la implementación de las acciones esenciales de seguridad del paciente. O sea, hay una normativa ya que ya nos obliga a todos. Y cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud, hablamos de IMSS, hablamos de ISSSTE, hablamos de Secretaría de Salud, hablamos de ISTECALI aquí en el Estado y hablamos de las unidades privadas. O sea, también hacen parte del Sistema Nacional de Salud. Lo decía mi secretario, el doctor Cale Cienfuegos, pues son 2 piernas, una en la derecha y otra en la izquierda. Entonces, hacen parte del Sistema Nacional de Salud y también están obligados en esta normativa.
¿ok? Y hay herramientas que ustedes pueden utilizar. Los dos procesos se inician con la autoevaluación. Ustedes pueden bajar estas cédulas de autoevaluación de las distintas páginas de estos dos organismos y empezar a trabajar en una autoevaluación consciente con su equipo, y ya después de la autoevaluación, cuando ustedes vean que ya tienen la posibilidad de la evaluación por pares, pues de empezar el proceso. Y la invitación es a esa, y están abiertas las puertas en cualquier cosa que os podamos asesorar. Ahorita voy a hablarles de las acciones esenciales. ¿Por qué las acciones esenciales? Son 8 acciones esenciales que se consideraron como el eje para conectar la acreditación y la certificación de hospitales. Y son acciones esenciales que ustedes pueden buscar la acreditación o certificación internacional que quieran, y esas acciones esenciales ahí van a estar involucradas. Y ahorita que se las nombren, ustedes van a hacer cara de muchas de estas acciones las estoy haciendo en mi hospital, ¿okay? Porque son acciones que ya son conocidas, que tienen evidencia de sus resultados previniendo eventos adversos. Entonces, primera acción, identificar correctamente a los pacientes. Todos sabemos que un proceso que ha tomado el país, donde hace ya algunos años todavía la identificación del paciente no estaba normada o manejada bajo un proceso. Ahorita ya sabemos que los pacientes traen su membrete de identificación. El equipo médico tiene que hacer, antes de algún procedimiento o alguna medicación, verificar la identificación de sus pacientes, y se pide que sean por lo menos con 2 variables, preferentemente el nombre y la fecha de nacimiento, y que no se utilice para ver la identificación del paciente temas como el número de cama o el paciente de la patología que antes se daba, el paciente de la hipertensión descompensada del 105. Eso no identifica a ningún paciente, ese puede ser cualquiera. Entonces, la idea es trabajar en esa identificación adecuada para evitar eventos adversos. Segundo, mejorar la comunicación efectiva. Todos sabemos, y los que hemos trabajado en hospitales, tanto públicos como privados, sabemos que en algún momento puede que terminamos nuestra jornada laboral, pero hay un paciente con el que nos fuimos y estamos pendientes en la cabeza de pronto de algún paraclínico, algún resultado de laboratorio, y llamamos a la enfermera o al médico residente o al interno de turno y le decimos, bueno, ¿cómo salió el paraclínico? Y de pronto le damos una indicación donde estamos cambiando la manera de manejar a ese paciente. Nosotros asumimos que la indicación la dimos clara y que el interno la entendió y que así mismo fue aplicada, pero muchas veces eso no se cumple. Y ahí es cuando empiezan todos estos temas de los eventos adversos. Entonces la invitación es a mejorar esa comunicación afectiva, y básicamente tiene que ver con corroborar, con escribir aquellas indicaciones que se den de manera oral o telefónica. Tercera acción esencial, el seguimiento del proceso de medicación. Entonces, ya ahorita todo el personal de enfermería desde la escuela tienen muy claro el tema de la doble verificación, donde para algunos medicamentos de uso hospitalario, antes de proporcionárselos a los pacientes, pues 2 enfermeras hacen la doble verificación de que sea el medicamento con la dosis adecuada y en la presentación adecuada, ¿okay? Entonces, esa doble verificación es algo de lo que está impulsando todos estos organismos de certificación. También el tema de darle un etiquetado especial a los medicamentos controlados y a los medicamentos que son propensos por sus características a terminar en un desenlace fatal, que termine ya está estipulado cómo debe ser el etiquetado por colores. Eso también hace parte de las acciones esenciales. Cuarta acción esencial, el tema de seguridad en los procedimientos. Entonces, muchos de acá yo sé que practican procedimientos quirúrgicos, y el tema de la lista de verificación de cirugía segura, que ya es una estrategia de la OMS que tiene algunos años, y aún no logramos tener el nivel de implementación que quisiéramos, donde se evalúa una serie de criterios antes de la inducción anestésica, antes de que se haga la incisión en el paciente y antes de que salga el quirófano. Todo esto para evitar temas de complicaciones en los procedimientos quirúrgicos. También aquí están herramientas como un adecuado marcaje quirúrgico, que yo creo que es algo en lo que como médicos hemos mejorado mucho en su implementación. Quinta acción esencial, reducir las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Entonces, ahorita
no sé, ahorita mencionaban del tema que salió en el Washington Post y que salió un paper de investigación inclusive de la CDC con el tema de las infecciones que se dieron por turismo médico aquí al otro lado. Entonces, hace parte de todos estos mecanismos de certificación. Es un apartado completo que es el PCI, el de Prevención y Control de Infecciones, en el que se tiene que trabajar. Y su piedra angular parece lo más sencillo del mundo, pero sigue siendo la higiene de manos. Podemos seguir trabajando en catéteres impregnados de clorhexidina, súper costosos, tecnologías, ahí está ya incluso catéteres con nanotecnología, pero si no nos lavamos las manos, las infecciones van a seguir apareciendo. Entonces, sigue siendo la piedra angular en este 5 puntos de reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Sexto punto, sexta acción esencial, el tema de reducir el daño del paciente por causa de caídas. Hay pacientes que todos sabemos tienen un mayor riesgo por sus situaciones, comorbilidades, de tener caídas, y esto tenemos que evaluarlo. Ya hay ciertas escalas que las enfermeras usan para evaluar el riesgo de caídas, y según ese riesgo de caída ya tienen un protocolo de lo que deben hacer, qué estrategias de prevención deben de implementar según ese riesgo de caídas que tenga el paciente. Entonces, es algo que se debería de hacer de manera rutinaria en todo ingreso de paciente en una unidad hospitalaria. Séptima acción esencial, el registro de cuasifallas y eventos adversos y eventos centinelas. Todas estas son maneras de llamar estas situaciones que les decimos que no queremos que pasen. Hay que llevar un registro dentro de nuestra unidad, porque esa información de aquellas situaciones en las que estamos fallando es la que nos va a permitir mejorar. Si nosotros hacemos un análisis de esa información, vamos a poder tener medidas que nos permitan mejorar en la situación de nuestro hospital. O sea, les digo, en esto no hay manera de generalizar. Ustedes van a un hospital, y lo digo porque he conocido varios hospitales en calidad de asesor, vas a un hospital y aquí la situación y el mayor evento adverso es caídas. Vas al otro y es un tema de medicación, vas al otro y son infecciones. O sea, cada hospital maneja una dinámica completamente distinta que solo van a conocer ustedes si tienen un registro adecuado de estas situaciones. Y incentivar el reporte. Hay cierta, digamos, como pena o vergüenza de pronto el equipo médico de reportar cuando ocurre un evento de estos y se pierde la oportunidad de aprender de él. O sea, son situaciones que se dan y que se van a seguir dando, inclusive si las ocultamos. Entonces, hay que trabajar en una tendencia a no ocultar estas situaciones y aprovecharlas como una posibilidad de mejora. Doctor, tenemos poco tiempo, nos faltan dos panelistas. Ok, ya voy a terminar. Entonces, es la última. Entonces, la octava, que es la medición de la cultura de seguridad del paciente, es el tema de lo que les mencionaba, de no señalar a la gente que está involucrada en este tipo de situaciones como culpables, no judicializar, no juzgar, sino aprovechar y que se dé una cultura de seguridad del paciente en toda nuestra unidad. Entonces, nomás ahí está, no se ve mi correo, que era lo que más quería que se viera, dovalle@saludbc.gov.mx. Cualquier situación en la que podamos ayudar, pues ahí estamos para eso. Muchas gracias. Le pasamos el uso de la voz al doctor Rivera. Voy a tratar de ser breve. Nosotros no certificamos ni acreditamos a nadie. Sin embargo, sí somos quienes verificamos que quienes estén ejerciendo en cualquier parte de la salud sí estén acreditados y sí estén certificados. Esa es parte de nuestra actividad. La Subdirección General para la Protección contra Riesgos Sanitarios es una subdirección de la Secretaría de Salud muy amplia. Nosotros tenemos que ver con un poquito menos del 60% de todos los giros comerciales de la actividad humana, no nada más la parte médica. Lo mismo trabajamos con las clínicas, hospitales, laboratorios, pero también lo hacemos con otras instancias donde quiera que haya un riesgo sanitario. Incluso somos líderes a nivel nacional en el manejo
del tema de los riesgos de la pesca, de los moluscos bivalvos. Somos la entidad líder en ese sentido porque estamos siempre vigilando todos los polígonos donde se extrae la almeja, etcétera, etcétera. Estamos también vigilando que las playas y todas las albercas estén en buenas condiciones. En fin, somos simplemente los vigilantes de que todo esté bajo el orden para que no haya problemas sanitarios. Entonces quiero yo muy rápidamente comentar qué es lo que nosotros hacemos. La subdirección, que es la que instrumenta la política en materia de protección contra riesgos, y proponemos las recomendaciones para que se haga esto. Ese sería el organigrama, en donde por un lado pues dependemos como subdirección de la Secretaría de Salud. Hay una coordinación de normatividad sanitaria que vigila la Ley General de Salud, y la Dirección de Control Sanitario tiene a su cargo 4 departamentos, uno de fomento sanitario, que es el que se encarga de capacitar, de asesorar a todo mundo que quiera saber si está dentro de las normas, y por supuesto el departamento de autorización sanitaria, que es el que emite o simplemente tramita ante la Ciudad de México las licencias, los avisos de funcionamiento, todo lo que tiene que ver con la autorización para ejercer algún elemento. Por supuesto, también tenemos un departamento de evidencia y de riesgos, que son los que están constantemente vigilando cualquier denuncia, cualquier problema que pudiera suscitarte en la sociedad. Por supuesto, y el Departamento de Operación Sanitaria es el que se encarga de la parte operativa, de las verificaciones, de las inspecciones y por supuesto de todo lo que tiene que ver con esto que les estoy comentando. A su vez, nosotros tenemos 4 unidades operativas en el estado, que sería la unidad Mexicali, Tijuana, la de Vicente Guerrero y Ensenada. Esos son los departamentos, como ya les digo. Fomento es el que difunde la normatividad sanitaria, por supuesto, y es el que está constantemente en la posibilidad de asesorar a todos aquellos que quieran saber qué es lo que necesitan para hacer algo, ¿no? De repente cambian las normas, pero nosotros somos los que estamos en posibilidad de decir qué es lo que se requiere para funcionar de manera apropiada sin tener ningún tipo de problema. Somos los que decimos aquí cómo sí. Por supuesto, en evidencia y manejo de riesgos, nosotros estamos ante cualquier alerta que se emita, que ya le tiraron aceite a un canal de riego, que encontraron amiba de vida libre, que las playas de Tijuana están con materia fecal. Esas cosas son las que nosotros estamos constantemente viendo. Y por supuesto somos quienes en un momento dado, gracias a la normatividad, podemos autorizar o clausurar, o incluso somos los que podemos en un momento dado cerrar una fuente de trabajo incluso, ¿no? Por supuesto, esto genera otro tipo de problemas. En el caso de autorización sanitaria, ahí recibimos, ingresamos y emitimos solicitudes de trámite para autorizaciones sanitarias, como son las licencias sanitarias, los avisos de funcionamiento. Hay muchas diferencias en todo ese tipo de documentos que se tienen que hacer. No es lo mismo tener una farmacia donde se venden prácticamente medicamentos de cierto grupo, y hay otros donde se tienen que expedir medicamentos controlados, por ejemplo. Eso requiere otro tipo de funcionamiento. Entonces, el Estado emite licencias, pero básicamente orientadas a cierto tipo de giros. La Federación, es decir, COFEPRIS, la Oficina de México, es la que se encarga de emitir licencias, pero no necesariamente significa que todos tengan que ir a la Ciudad de México para tramitar eso. Eso lo hacemos nosotros mediante este convenio con COFEPRIS y somos una ventanilla única para esto. Quiero decirles que hay una enorme cantidad de solicitudes para autorización que están aumentando y aumentando y aumentando. En este momento, por ejemplo, llegan tranquilamente unas 20, 30 peticiones para el uso lúdico de marihuana, por ejemplo, que no lo hacemos nosotros, hasta ahora tampoco la Federación, pero lo tenemos que tramitar y lo estamos haciendo todos los días. En el caso de operación sanitaria, pues es quien establece e instrumenta las normas, las políticas, los lineamientos. Lo que dijo hace rato Diego, me parece que vale la pena retomarlo. Es cierto, nosotros somos los que estamos
haciendo estas verificaciones. Quien de alguna manera incurre en algún problema que pueda suponer un riesgo, nosotros intervenimos. Dijo, por ejemplo, un tema interesante que tiene que ver con una bacteria. El CDC y la embajada emitieron una alerta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que ver ante estas alertas, ante estas denuncias, tenemos que ir al sitio donde están denunciando, ver de qué se trata y verificamos que efectivamente los médicos que están ahí estén certificados. Vemos que todo lo que dice la norma esté completamente lleno. ¿Qué sucede si, por ejemplo, vamos a un hospital donde aparentemente hay una bacteria que está ocasionando un problema y resulta que el hospital no tiene, como obligatoriamente tiene necesidad de tener un comité de infecciones nosocomiales? Bueno, es lo mismo que puede suceder si ustedes tienen un accidente en el automovilístico y resulta que a la hora que les piden sus papeles no tienen licencia o no la traen consigo. Ese tipo de cosas es lo que nosotros vemos. Yo voy a un hospital y resulta que en el hospital hacen cirugías de X y las hace un cirujano que todo el mundo sabemos que tiene sus papeles, pero que no los puede mostrar. Les damos un plazo perentorio para que lo puedan hacer. Si no lo pueden hacer, pues entonces ahí estamos entrando en otro tipo de problema. La de Subdirección General para Riesgos establece una serie de sanciones en función de lo que se encuentra con respecto a esto. Puede ser un sencillamente un apercibimiento, puede ser una suspensión temporal de las actividades, puede ser una multa y en última instancia hasta un arresto. Eso es lo que nosotros tenemos como cierta obligatoriedad para hacer que se lleven a cabo prácticamente todos los procedimientos dentro de lo que dice la Ley General de Salud. La dirección, por supuesto, tiene este tipo de actividades. Me pidieron que fuera lo más rápido posible, entonces estoy siendo lo más rápidamente posible. Ahí está la página y por supuesto pues en la mejor disposición para ayudarlos a todos los que quieran estar dentro de la norma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivera. Bien, hemos estado escuchando cosas muy interesantes, pero recuérdense que el tema principal es certificación médica. Estamos con la certificación médica, las ventajas, las desventajas, qué es lo que, en qué consiste, qué es, porque ese es precisamente el meollo de lo que nosotros estamos tratando de analizar. Muy interesante lo que hacen ahí en el departamento que está a cargo de ustedes, cómo hacen los seguimientos, pero me gustaría que en este lapso de tiempo que nos queda por ahí nos enfocásemos hacia lo que es prácticamente esto, certificación, y sobre todo con nuestro querido, dice él que es facilitador, Niels Anderson, entonces nos hable de lo que está sucediendo ahí en la frontera, en la costa este de los Estados Unidos. Pues mucho gusto estar con ustedes. Discúlpame que mi español está algo mocho, como dicen por ahí, pero ahí le voy a intentar. Tengo 7 años trabajando de facilitador. Desde que empecé hace 7 años, llegando aquí a México, llegué precisamente aquí a Tijuana hace 7 años para mi primer procedimiento quirúrgico. En aquel entonces pesaba poquito más de 200 kilos. Y me hice una manga gástrica y lo hice en una clínica aquí por la Vía Rápida. Ya no está esa clínica ahí todavía y qué bueno, porque era tan solo clínica, no era hospital, no era más que un hoyo nada más por decir. Y es una cosa ahorita que ustedes se han crecido, se han dado cuenta lo importante que son las certificaciones tanto de los doctores que también los hospitales o las clínicas. Ahora, lo que es más importante para mí como vendedor, como representante entre los pacientes, los doctores y los hospitales, viene siendo cómo son las certificaciones que tienen, cuáles son las certificaciones que tienen
si los tienen. Ustedes saben muy bien que hay gentes, hay doctores, hay también lugares donde no tienen certificaciones. Pero yo, para mí, nunca voy a trabajar con algún médico, alguna compañía, algún hospital, hasta que primeramente veo lo que llevan de certificaciones. Y lo necesito verla entrando en la puerta, que esté ahí en su marco, en el pared ahí, en plena vista. Porque yo cuando capto a los pacientes, ellos me preguntan, oiga, ¿y el doctor está certificado? Oye, el hospital está certificado. Las enfermeras ya están estudiados. Me piden todos esos requisitos. Y si no los tengo en mi mano, no los tengo en mi email, en mi computadora, no los voy a mentir. Por eso no trato, ya no hago trato con nadie, sino que tengan los certificados adecuados. Es una cosa muy importante. Y ustedes como doctores, como dueños de hospital, como dueños de clínica, como personas en el negocio, ya saben lo importante que es. Hace 35 años, cuando hice mi primera visita a México, anduve en Tepic, Nayarit, estudiando en Guadalajara. Se me pegó un diente, una infección en mi diente. Un amigo mío me dijo, pues vienes aquí a Tepic, tengo un amigo. Y pues de primer lugar debería de haber pensado, pues un amigo, voy a ir con un amigo. Pues entré en la clínica de tal amigo, con un foco colgando del techo, una silla, y la dentista subió encima de mí con sus rodillas y con unas pinzas cualquiera sacó un diente. Pues se ha cambiado mucho en esos 30 años y eso es lo bueno. Porque ahora los extranjeros, tanto de Estados Unidos o de Canadá o de cualquier otra parte del mundo, porque ya están llegando de otras partes del mundo, todas partes del mundo, ellos quieren recibir un procedimiento a un precio económico en un lugar semejante, si no mejor, de lo que se pueden recibir en su país. Entonces, por lo mismo, las certificaciones llevan una hoja de mucha importancia, porque si los pacientes vienen esperando tal grado de tratamiento y si lo reciban y se van sonriendo, van a atraer más personas y más personas. Y eso es lo que todos queremos, que trabajamos como equipo, que no trabajamos uno contra otro, que trabajamos como equipo porque hay negocio para todos. Necesitamos trabajar como equipo y si no traen ustedes las certificaciones adecuadas, por favor consígalos. Porque hay personas quien vaya a querer trabajar así, pero yo no soy uno de esos. Pues por el breve cantidad de tiempo que hay, pues termino mi plática. No pasé todos los PowerPoints que iba a pasar, pero con el tiempo tan corto voy a dejar de platicar. Si tienen interés en platicar después, aquí voy a estar presente. Ahora pues para unas preguntas que hay. Y gracias por su tiempo y apoyo. Gracias. Muchísimas gracias. Como se pudieron ustedes dar cuenta, es un tema sumamente importante, sumamente interesante. Me permití hacer un resumen de la participación, ya lo que nos queda de tiempo. Y vemos, la certificación tiene la intención fundamental de lograr un control de la calidad, proporcionar los medios para elevar continuamente los conocimientos y proteger a la sociedad de personas que se designan a sí mismos como especialistas o que no son médicos. Implica valores, ética y profesionalismo por parte de los médicos,
al concientizar de que es indispensable asegurar a sus enfermos que están capacitados para ofrecerles una atención de calidad, dado que la certificación demuestra que están actualizados en sus conocimientos y habilidades. Recordarán lo que les dije de lo que se publicó por COMAEM en el caso de las escuelas y facultades de medicina, que no todas están acreditadas. Acreditadas, no dije certificadas, acreditadas para ver y conocer los planes y programas de estudios. En ellos, ahí es donde queda una lagunita de como no se conoce bien planes y programas de estudio, entonces ahí queda en entredicho la formación profesional del egresado. En esos casos, ahí hay que tener muchísimo cuidado, puesto que una evaluación de certificación puede evidenciar algunas deficiencias y áreas de oportunidad. La certificación profesional representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas que han alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de su profesión o especialidad, con el propósito de mejorar su desarrollo profesional, obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización. El artículo 38 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y el artículo 21 de la regla reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de profesiones disponen que la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Profesiones tienen la atribución de vigilar con el auxilio de las asociaciones de profesionistas el correcto ejercicio de las mismas. Las asociaciones y colegios de profesionistas han desempeñado un papel destacado en la difusión de normas éticas y en el ejercicio digno de la actividad profesional. Algunos han desarrollado esquemas de evaluación y procedimientos para la certificación de los conocimientos y la experiencia de quienes ejercen una profesión con responsabilidad. En el 2011, recordarán ustedes que hubo una adecuación a la Ley General de Salud. En los artículos 81, 83, 271 se adicionaron el 272, 272 bis 1, bis 2, bis 3 y en ellos se crea el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, denominado CONASEM, que es una institución encargada de otorgar las certificaciones a médicos especialistas apoyados por los consejos respectivos. Lo que mencionaba la diputada Mayela en el caso de que no ha quedado para medicina general. Entonces, podemos concluir lo siguiente: ¿la certificación genera confianza? Sí. ¿Diferencian la competencia? ¿Aumentan la reputación de quien la está ostentando? ¿Hay una disminución de riesgos? ¿Se mejora la eficiencia? ¿Favorece la comunicación en todas las partes? Es un hecho de que los médicos que mantienen al día sus conocimientos, perfeccionan sus destrezas y las certifican y recertifican periódicamente, se distinguen y protegen a la sociedad de personas que carecen de esa preparación. Nosotros en esta parte de la República, en donde tenemos una competitividad tanto interna como externa, refiriéndonos a los compañeros profesionales de la salud del vecino país, tenemos la obligatoriedad de tener ese reconocimiento tanto nacional como internacional para que de esa forma siga la medicina de esta región a la cabeza de las acciones y de los procedimientos médicos y médico-quirúrgicos que se llevan a cabo. Bien, como es obvio de tiempo, a mí me gustaría agradecer infinitamente a nuestros panelistas, Nils Anderson, Héctor Rivera, el doctor Valle y la diputada Mayela. Su participación en este foro fue bastante provechoso y no nada más se tocó el tema de la certificación médica, sino que escuchamos también las acciones importantísimas que lleva la Secretaría de Salud de Baja California en relación a esas vigilancias de los cumplimientos que definitivamente impactan y están en relación y en una vinculación permanente con las acciones de todos nosotros como médicos. Les agradezco infinitamente su participación en este foro.